Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. ¿Qué es la filosofía? En este vídeo voy a exponer algunos planteamientos del materialismo filosófico de Gustavo Bueno en relación con su libro ¿Qué es la filosofía? Y también desarrollaré mis propias argumentaciones al respecto de lo que entiendo yo por filosofía y de la función tan extremadamente significativa e importante que tiene en la cultura, en la formación, en la enseñanza, en la educación, etcétera. No cabe duda de que ya en la filosofía griega, pensadores como Aristóteles y Platón y otros sabían que el filosofar es el amor al saber y también es la búsqueda de una conducta que nos lleve a la felicidad. Por ejemplo, en las escuelas helenísticas de filosofía, de ética, como el empirismo, el estoicismo, el escepticismo, el cinismo, etc. Por supuesto, la filosofía también es un saber, pero es un saber humanístico. Podemos catalogar a la filosofía o clasificarla dentro de las ciencias sociales y también dentro de las ciencias humanas. Y es un saber, diríamos, esencial, fundamental, porque diríamos que en una sociedad digital como la que estamos viviendo cada vez es más necesario el análisis filosófico, la comprensión filosófica del presente, la profundización en numerosísimos conceptos, ideas, planteamientos, reflexiones, comentarios, para, diríamos que desde la razón ir argumentando, ir analizando lo más extensa y profundamente posible la realidad en la que estamos viviendo y no quedarse en valoraciones de tipo superficial, de tipo esquemático, etcétera. Pero es que además el propio Gustavo Bueno indica que el saber filosófico es un saber acerca del presente y desde el presente, lo que no supone que haya que despreciar el saber dosográfico, aunque también es cierto que Gustavo Bueno dice que en sí mismo el saber filosófico no es un saber dosográfico, pero esto también se puede comprender en otro sentido, diciendo que aunque no es exclusivamente un saber acerca del pretérito del pasado, de las filosofías, por ejemplo, de Platón, de Aristóteles, de Hegel, de Kant, de Husserl, de Marx y de otros muchos, eso también forma parte de la filosofía, pero no es la parte exclusiva de la filosofía o no abarca todo el pensamiento filosófico. Por tanto, como filosofar es pensar, es reflexionar, es criticar, es analizar, se aplica pues a todo lo que existe en la realidad. Tiene un campo ontológico absoluto, diríamos la crítica filosófica. Y por lo tanto, aunque también es cierto, como dice Gustavo Bueno, que es un saber de segundo grado que se aplica a las ciencias y que también toma como base el conocimiento de la biología, de la psicología, de la medicina, de la matemática, de la física, de la química, etcétera, no se limita a eso, sino que también supera diríamos, el ámbito de la ciencia y se interesa por cualquier fenómeno real que exista en el mundo, sea en el presente o sea en el pasado. Por lo tanto, diríamos que la racionalidad de la filosofía, la racionalidad crítica del pensar, es algo absolutamente indispensable en cualquier ámbito del conocimiento, de la cultura, de la ciencia, de la literatura, de la política, de la religión, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la filosofía de la religión, la filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera. Por supuesto, también hay partes de la filosofía como son, por ejemplo, filosofía de la física, filosofía de la matemática, filosofía de la biología, filosofía de la botánica, pues todas las ramas científicas, todos los campos científicos pueden tener su filosofía, filosofía de la medicina, etcétera. Por otra parte, está claro que el desarrollo de las ciencias está también, diríamos, señalado como algo fundamental para la filosofía, porque el propio saber filosófico, la propia crítica filosófica se ejerce sobre el saber nuevo que está surgiendo en las distintas ciencias. Por ello afirma Gustavo Bueno lo siguiente: también las ideas de las que se ocupa la filosofía, ideas que brotan precisamente de la confrontación de los más diversos conceptos técnicos, políticos o científicos, a partir de un cierto nivel de desarrollo, son más abundantes a medida que se produce ese desarrollo, efectivamente. Diríamos que, por lo tanto, el campo de la filosofía es inabarcable, es inmenso, porque los nuevos descubrimientos científicos, los nuevos avances de la ciencia, los nuevos avances digitales, por ejemplo, en el campo de la física atómica o de la física en general, o por ejemplo también en el campo de la cibernética,
pues interesan también a los filósofos, interesan a cualquier ser humano que piensa, que razona, que argumenta, que critica, que analiza, que discute, que entiende. Y en este sentido, cada vez cobra más significado la labor de la filosofía, la labor crítica, analítica, contrastadora, comparativa el análisis filosófico, podríamos decir. Por otra parte, es verdad que hay muchísimas corrientes filosóficas diferentes y pues realmente pues es bueno que eso sea así, porque si hay distintas corrientes filosóficas, eso indica que hay distintos intereses filosóficos, distintas ramas de la filosofía, y eso enriquece la labor filosófica también. Aunque es verdad que, por ejemplo, el materialismo filosófico pues es una de las corrientes filosóficas más potentes, podemos decir que técnicamente es la más potente de todas las que existen hasta la actualidad, podríamos decir, pero, por supuesto, también hay que considerar otros sistemas filosóficos, como por ejemplo la fenomenología de Husserl, la filosofía de Zubiri, por ejemplo, también, y otras muchas filosofías que existen. Por ejemplo, en el caso de la actualidad, en el caso actual, la hermenéutica crítica, por ejemplo, que está pues siendo cultivada por numerosos filósofos. Por otra parte, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la enseñanza, está claro que la educación es algo que ya sucede, por ejemplo, en el ámbito de los primates, y es algo también admitido por cualquier persona pensante, que a través del aprendizaje se alcanza la condición auténticamente humana, sobre todo a través del uso del lenguaje, que es la base de los conocimientos, tanto pues en filosofía como en literatura, como pues en otras ciencias como el derecho, por ejemplo, más claramente, las ciencias políticas y otros muchos conocimientos, porque sin lenguaje, sea lenguaje pues diríamos natural, lenguaje científico, pues como en el caso de las ciencias duras, como la física y la matemática o la química, pues son algo fundamental para que se desarrollen los conocimientos. Por tanto, el proceso de educar en una adquisición correcta del lenguaje, en un saber argumentar y razonar, es algo fundamental para cualquier ciudadano, y eso también lo admite y lo afirma el propio Gustavo Bueno en su libro ¿Qué es la filosofía? Y de hecho en este libro aparece un fragmento en una página, en la página 55 concretamente, de ¿Qué es la filosofía? Se expresa la idea que da Goethe a una pregunta de Eckermann, quien en su opinión hace una pregunta para saber la opinión de Goethe sobre cuál es el mejor filósofo moderno. Y Goethe le contesta Kant sin la menor duda, añadiendo a modo de advertencia: aunque no lo haya leído, ha influido en usted. Ahora ya no lo necesita porque ya tiene lo que pudiera él darle. Le contesta Goethe a Eckermann. Ciertamente es verdad, estamos influidos por muchas corrientes filosóficas, o por varias corrientes filosóficas en cualquier caso, por distintos filósofos, por unos marcos culturales que provienen en buena parte también de la filosofía, y por lo tanto cada vez hay que reivindicar de mejor manera y con más intensidad la función esencial de la filosofía. La filosofía no es un saber de museo que ya esté olvidado, sino es un saber vivo, es un saber que nos permite entender la realidad de una manera mucho más compleja, muchísimo más profunda, muchísimo más extensa y con muchísimos más matices de lo que habitualmente se realiza en la realidad cotidiana. Por lo tanto, se entiende que pues, Gustavo Bueno le dé una tremenda importancia al hecho de que la filosofía tiene que estar en la educación, tanto en la educación secundaria como en la educación universitaria, etcétera. Y de hecho, pues el mismo Gustavo Bueno en su libro llega a decir o llega a escribir que según la proporción de ciudadanos, pues un 5% o un 50% capaces de argumentar sus juicios sobre ideas comunes, incorporando los argumentos de los rivales. Esto sería algo propio de una sociedad democrática y también aristocrática, es lo que considera el mismo Bueno. Y me parece pues, realmente interesante insistir en que esta preparación para saber argumentar, discutir, razonar con coherencia y con rigor no es una tarea sencilla, y por eso llega a decir el propio Bueno que igual alcanza la mitad de los ciudadanos o la mitad de la población. Lo ideal sería que la alcanzara pues el 100%, porque también en las argumentaciones hay niveles de argumentación
más complejos, menos complejos, pero simplemente el argumentar en sí mismo ya sería algo muy positivo por parte de todos, se entiende. Pero es que además el propio Bueno reconoce que en la sociedad del presente el interés por la filosofía suele aparecer como una opción o vocación personal, pero también hay que considerar que es importante que todo el mundo tuviera pues unas herramientas para saber razonar, saber argumentar, para, en definitiva, realizar totalizaciones filosóficas basadas en una totalización racional, siguiendo también las premisas de Gustavo Bueno. Por otra parte, para él, el objetivo principal para Bueno del papel de la filosofía en el conjunto del saber es establecer una especie de esquema global capaz de determinar las complejas relaciones de la filosofía con las ciencias positivas. Y yo añadiría que no solo con las ciencias positivas, sino con cualquier forma de saber o de conocimiento, aunque no sean las ciencias clásicas tradicionales, las ciencias empíricas o las ciencias experienciales, como las ciencias, podemos decir, duras, como la física, la matemática, la química, o las ciencias aplicadas, como la medicina, etcétera, sino todas las ciencias, sean las ciencias sociales humanas o las otras ciencias. Realmente, este es el problema que se está planteando en la sociedad actual, que parece que hay pues una minusvaloración de lo que representa el saber filosófico, y el saber filosófico tiene un rango igual o superior al propio de las ciencias, diríamos, empíricas o de las ciencias experimentales. No tiene nada que envidiar la filosofía ni a la física, ni a la matemática, ni a las otras ciencias. De hecho, en la antigüedad la matemática y la filosofía estaban integradas, estaban unidas. O, por ejemplo, la psicología se separó de la filosofía en el siglo XIX, hacia 1879, con la creación de los primeros laboratorios de psicología experimental. Por lo tanto, la filosofía es un saber, es una ciencia humana o social tan importante como la matemática, la física, la química o cualquier otra ciencia o saber, sin ninguna duda. Y por tanto, su enseñanza y su estudio es muy importante para cualquier persona. Muchísimas gracias a todos. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.